Saludos amigos del 305 Miami hasta las 4 esquinas del mundo. Estamos en otra edición de Sin Censura. Hoy con un invitado de lujo. Siempre digo lo mismo, pero de verdad que todos son invitados de lujo y todos realmente los admiro muchísimo. Les digo para todos los amigos que están ahora mismo, que están tratando de comentar, que hay problemas en la plataforma. Hay problemas en la plataforma. Ahora mismo ya varios amigos me están escribiendo que no pueden comentar. Es decir, no es un problema de usted, no es un problema con su cuenta. Es un problema con todo el mundo. Ahora mismo está pasando que cuando están tratando de enviar un mensaje, de escribir en un video, sobre todo de comentar, no se está pudiendo, no está saliendo el comentario. Tiene que ir si quiere hacerlo de YouTube Studio y lo puede hacer desde ahí. Pero hay problemas en la plataforma. Que no cunda el pánico. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que van llegando, a Mártires, que está por ahí, mi hermano Mártires, también a mi hermano Tony, a Grisel Santiago. Grisel, ya estamos por ahí, ya empiezo ya a preparar las entrevistas de octubre y usted no se me escapa igual que a Wani que tengo por acá y a todos los que quieran, a Fanny Salazar, señores, muchísimas gracias por llegar. A todos, a mi tocayo Tony Santana, Mari Magareno, a Princesa, a Feni, a Melanie también ahí, que es otra de las que me gustaría algún día tener acá sentada y estar dialogando un poco. A todos, a mi tía Mayrita, que me mandó un mensaje por ahí, no sé, mi tía, no sé quién es, pero ahí vamos, nos dimos cuenta, sí. Pero es que siempre pasa que esconde todo el pánico y entonces empezamos, wow, es mi cuenta, soy yo, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué me pasó? No, que no cunda, que es a todos. Así que nada, señores, prepárense, que hoy vamos a estar aquí con un amigo súper especial y le vamos a estar preguntando de todo. Así que luz verde para que le pregunten todo lo que quieran conocer sin censura, pero siempre digo con mucho, pero mucho respeto. Ahora, para todos los que van llegando y que responden en esta encuesta que tengo por ahí, que responden no, entonces les voy a dar las instrucciones. Como en la cajita, sí, les voy a dar la instrucción. Si su respuesta es no, entonces tiene que ir arriba o abajo, donde usted quiera, y suscribirse con nuestro invitado, que es de lo grande, y se lo estoy presentando ya. Señores, preparen los emojis de aplauso, los emojis de like, que usted quiera, que ya tenemos aquí ahora mismo a la máquina AR. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo tú estás? Hola, Tony, muy buenas noches, brother. Buenas noches, gracias por tu invitación. Gracias, brother. Por fin, después de tanto tiempo, por fin te sientas en esa silla ahí y espero que estés calmado, que estés sereno, que tengas tu agua, que hoy vamos a disfrutar muchísimo y la vamos a pasar bien. Mira, voy a empezar por aquí, estuve saludando y eso, pero quiero empezar con una pregunta. Tengo algunas preguntas de Instagram y tengo por aquí una pregunta que las traen unas personas que se llaman Marci y Natalia. ¿Tú sabes quién son? Marci, Natalia, claro. O no sé dónde. Muchísimas gracias, Sommer. Muchísimas gracias por ponerle colorcito por ahí. Muchísimas gracias. Dice que le tiemble el micrófono a la máquina. No le digan eso. No me lo pongan nervioso. A Drew, el saludo también. Princesa Fenia, a todos. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta que tengo para ti. Dice, ¿qué deporte te gusta más? ¿Qué deporte te gusta más? Es la primera pregunta que tengo por ahí de Instagram. Excelente, brother. Gracias, Tony. Mira, déjame saludarle a toda la familia. A todo el que quiera. Este es tu directo. Aprovecha ya lo que tú quieras. Brother, muchas gracias. Quiero agradecerte por la invitación. Estoy muy contento de estar participando el día de hoy contigo. Me siento muy feliz. Me siento muy honrado de poder estar aquí en tu canal y poder disfrutar esta tarde contigo. Estábamos muy emocionados porque ya lo teníamos, este proyecto de venir a tu canal, teníamos días ¿verdad? Pero hasta ahorita se nos dio. Y entonces quiero saludar a todos ustedes. Bienvenidos al canal de Tony. Muchas gracias por tenerme acá, Tony. Pues bienvenidos a todos nuestros amigos. Y estamos aquí a la orden. A ver, la pregunta, ¿qué deporte me gusta? Ya están adivinando en el chat. Ya están adivinando. Dice por acá Juan y San Juan que se ve que te gusta el fútbol, que tienes cara de aficionado. Pues fíjate que no me gusta mucho el fútbol. Sí, así lo disfruto.
Me gustan los mundiales, me gustan así, pero no soy fanático al fútbol. Me gusta más el voleibol, me gusta más la natación, soy fanático de la natación, me encanta la natación, me gusta mucho el voleibol y el básquetbol, ¿verdad? Esos son los tres deportes que sí practico cuando tengo la oportunidad. Y el ciclismo, me gusta usar el mountain bike que le dicen, ¿verdad? Wow, Entonces bien sí me fuerte. gusta, me gusta mucho practicar ese tipo de deportes. El fútbol como que no mucho, no, sin ofender a los fanáticos del fútbol, respetable, pero no me llama mucho la atención, bro. Mira, dice Mari Macareno que el softball. Saludos para mi hermanito el Cuchidril, que está por acá, también para Mike Camó, España, aquí con Mayra, el romántico, a mi familia Escarcha también, a todos, a todos. Deporte fuerte, lo que acaba de decir. Bien, pero bien fuerte, que después de que terminas un deporte de eso, yo creo que necesitas una semana de vacaciones por lo menos. ¿Qué tú piensas de las Es, mujeres? ¿Qué tú piensas de las mujeres que están en deporte, pero no los deportes comunes que realmente ya estamos acostumbrados a ver, sino en deportes también ya bien fuertes y que la lastiman mucho, como los deportes de combate? Estamos mira, hablando brother, ya fíjate de... que bueno, yo ante todo, pues me encanta la mujer. Yo pienso que yo soy un amante a las mujeres. Yo pienso que es el ser más maravilloso de este universo, que Dios nos permitió tener una mujer en nuestras vidas. Es lo más increíble, es el ser más hermoso que existe. Fanático a la mujer, ¿me entiendes? La respeto mucho. Y sí, yo creo que hay deportes que no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué, porque yo creo que son un poquito muy violentos. Hay uno que se llama Full Contact, ese que sea un octagon, donde es pelea a puño limpio, que se Sí, el pelean las boxeo muchachas así también. muy agresivo. Entonces yo pienso que tal vez ese deporte para las mujeres no sería tan favorable porque es muy sangriento. Y ahí no me gusta eso, pero en general yo creo que tienen toda la capacidad de ellas de poder realizar cualquier tipo de deportes, cualquier tipo es que es increíble. Yo conozco mujeres que son paracaidistas y eso es increíble. Yo no me atrevería, No, yo pero conozco tampoco. mujeres que sí, que son bien atrevidas, bro. Si les encanta el peligro, les encanta la adrenalina, bro. Para tu opinión, de verdad que te expresas súper bien de las mujeres. ¿Quién cree que sea más fuerte? ¿O quién cree que sea más inteligente? ¿El hombre o la mujer? Mira, brother, en mi caso, No te en metas mi en caso, candela, fíjate bien, no te metas en candela. Piensa bien lo que tú vas a decir. oh, bueno, mira, yo pienso que las mujeres tienen un don muy especial. Las mujeres por lo general son más inteligentes. Bueno, no sé, no quiero ofender a nadie, pero pienso que las mujeres son más inteligentes, más inteligentes que nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos un poquito tal vez más ingeniosos en cierta forma, pero las mujeres siempre van más adelante que uno. Siempre van mucho más adelante que uno, ¿verdad? Entonces yo pienso de que las mujeres sí, si en esta sociedad se les diera un poquito más de oportunidades, ¿verdad? Yo pienso que las mujeres estarían arrasando con todo, bro. Las mujeres son muy capaces y Pero muy inteligentes, bro. piensas tú que en esta altura todavía las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres cuando te estás refiriendo de esa manera. Bueno, mira, bueno, en nuestros países es muy difícil. En nuestros países, suponete, todavía existe, ponete en otros países, ¿va? En Latinoamérica, existe Sí, mucho este problema, ¿me entiendes? Aquí en los Estados Unidos, yo creo que ya está casi erradicado eso y tal vez en los países europeos que está un poquito erradicado, pero sí en los países latinoamericanos sí existe, funde eso. ¿Me entiendes? No es racismo, tal vez, no sé, no lo quiero llamar así. dependencia. Piensas que de cierta manera en los países de nosotros es que la mujer depende más del hombre, el hombre es el que sale más a trabajar y que la mujer es Sí, la que se queda haciendo las obligaciones de la casa. sí, bueno, eso era en los tiempos antiguos, ¿me entiendes? En el tiempo de mi padre y mi madre, ¿me entiendes? Que era el papá era el que proveía, el papá era el que iba a trabajar, el papá era el que era que nuestra madre pues se quedaba aquí haciendo la comida, cuando los patojos, haciendo todo el quehacer y todo ese, ¿verdad? Pero ahora, ya que se está abriendo, porque es un proceso, yo pienso que todo es un proceso,
Pero ahora fíjate que también conozco personas mujeres que ahora ganan mucho más que el esposo. Y ahora se está como que si se está invirtiendo la situación de que el esposo se queda cuidando a los niños y mami se va a darle con todo, ¿me entiendes? ¿Y Pero qué tú son piensas de casos. eso? Pero ¿qué tú piensas de eso? Porque en otras palabras, se puede catalogar de que, mira, este hombre como se aprovecha, se queda en la casa y se No, le puede hasta marginar, fíjate bien. ¿Qué tú crees de eso? yo pienso de que nosotros, es la misma palabra lo dice, ¿me entiendes? Pareja, ¿me entiendes? Cuando uno tiene una pareja es que tiene que ser un lugar funcional, ¿me entiendes? Que tanto el hombre y la mujer tiene que ser el 50%, 50-50 para que las cosas funcionen bien, ¿me entiendes? Si uno da el 10% más o el 20-30% más, hay una cierta, no sé, hay una discordancia, tal vez un mal sentimiento o algo así. Pero cuando las parejas están bien complementadas, ¿me entiendes? Están de acuerdo en todo, fíjate que las cosas funcionan mucho mejor. Fíjate. Te lo digo por experiencia. Mucho, mucho Pues, mejor. Cuando las dos. estamos entrando en temas fuertes, fíjate que estamos entrando en temas fuertes. Después de esta pregunta del Cuchitril, vengo por acá con otra. Dice el Cuchitril, la máquina, ¿qué piensas de las mujeres que tienen su taller mecánico? Oh my God. Debería ser así. Mira, fíjate que yo pienso, en primer lugar, yo quiero decir esto porque para mí es muy importante, ¿me entiendes? Fíjate que hay mecánicos que nacen siendo mecánicos y hay personas que se hacen mecánicas. Cuando una persona nace siendo mecánica, las cosas se le dan muy fácil porque fíjate que es natural. Cuando una persona es mecánica y es buen mecánico, es natural y inventa, hace y ama eso, ¿me entiendes? Ser mecánico. Y hay personas que tal vez por curiosidad o sea, que no son mecánicos así, sino que lo hacen porque se convirtieron en mecánicos por necesidad o por cualquier otra razón, ¿verdad? Se vuelven mecánicos. Ahora bien, yo pienso, fíjate que he tenido experiencias con muchachas que son buenas mecánicas y hacen trabajos que tal vez un hombre lo haría un poquito más rústico, ¿sí? Conozco una muchacha que es pintora, que pinta carros y los deja Wow. increíble, o sea, ¿me entiendes? Pinta los carros, los prepara bien, pinta los carros, les tira esas pinturas y quedan esos carros como increíbles, ¿me entiendes? Y también detallistas, porque las mujeres tienen esa cualidad de que tal vez a un hombre se le pasa por alto, Sí. o es tal vez uno así, pero ellas no, ellas dicen, ¿sabes qué? Esto tiene que quedar así, exacto, dicen. Fíjate. Entonces yo pienso que las mujeres deberían haber más mecánicas, deberían haber mujeres mecánicas más. Me encantaría ver eso. Sí. Bueno, yo pienso que sí, poco a poco vendrán. Piensas tú, ya que tocas un tema por ahí fundamental, que hay personas que nacen siendo mecánicos de otra profesión y hay otras personas que se hacen. Hay muchas personas que nunca van a la escuela, no tienen un título, y de esto hablaba hace yo unos días con Raúl del Álamo, donde él no tiene título de chef. Sin embargo, Uh-huh. dice que él se siente como tal. ¿Piensas tú que un papel, el haber ido a una escuela, el graduarse de una profesión es lo que te hace a ti, que te digan mecánico, que te digan doctor, o las personas que lo puedan hacer autodidacta, que lo aprendan desde niños porque sigan a sus padres o porque les gustan, como tú dices, por esa pasión, que de cierta manera sean marginados, a lo mejor por no tener ese papel? ¿Qué tú crees de eso? Sí, brother, mira, ese es un problema muy serio que existe actualmente, ¿me entiendes? La gente dice, primero dicen, si vas a pedir un trabajo, dígame qué sabe hacer. Tal vez la persona no hace, como tú dices, ¿verdad? Enséñame tus papeles, enséñame tus títulos, enséñame tus capacidades, vamos a ver qué es. Es como unos reglamentos que existen, ¿verdad? Pero yo en lo personal, yo creo que no debería hacer eso porque cuando la persona tiene talento no necesita tanto papeleo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Porque conozco muchos que son ingenieros, que son arquitectos, que sí que no sé qué, como los albañiles. Te voy a poner el ejemplo del albañil. Un arquitecto se va 6 años, 5 años a la universidad y todo eso, pero el albañil viene y trabajando desde la construcción desde que es joven, ¿me entiendes? Entonces llega el albañil porque te lo digo por experiencia. Entonces viene el arquitecto y sí que vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, pero no sabe cómo hacerlo.
Tal vez tiene la idea, ¿me entiendes? De cómo supuestamente va. Pero entonces viene el albañil, el maestro de obras, y te dice, ¿sabes qué? No, porque si lo haces así, se va a ver esto. Y ya él les explica y todo eso. Y entonces ya el albañil, pues, es el encargado, el maestro de obras, pues. Aunque el otro persona tenga todos los títulos universitarios, ¿me entiendes? Pero eso debería ser por capacidad. Yo pienso que todas las personas son capaces y debería ser por la capacidad de la persona y no por un título o por algo que te quieran decir, que yo soy doctor o lo que sea, sino que por tu capacidad, por la capacidad de la persona. ¿Qué piensas que sea más importante? ¿Qué piensas que sea más importante, la práctica o a lo mejor la teoría? Mira, brother, yo te voy a decir, es que fíjate que, mira, pues, la práctica y la teoría, yo pienso que la teoría es mucha casaca, así dicen los guatemaltecos, esa es casaca, ¿verdad? Cualquiera puede decirte que puede ir a la luna, cualquiera te puede decir, mira que yo soy ingeniero en esto. Hay profesores que han explicado toda la teoría por miles de años, pero cuando llegan a la práctica, meten las patas, ¿me entiendes? Entonces, uno conforme va en la práctica, te vas haciendo un maestro, ¿me entiendes? Entonces, yo vengo y digo, bueno, voy a practicar esto hasta que me salga, ¿me entiendes? Y uno va practicando y uno va creciendo hasta el momento que llega uno a completar algo. Pero si no tenés práctica, no sirve mucho la teoría o que tengas muchos números ni nada porque no lo pones en práctica. Yo pienso que la práctica es muy, muy importante. Creo que es primero la práctica y después la teoría. Dice uno, Iván, la diferencia está en el dinero que gano. Y dice por acá ahorita el Lata que es mejor la práctica que la teoría. Me conta más a mí eso. Yo pienso igual, que la práctica, Giselle dice igual, exacto. ¿Por qué mira, por aquí te pregunta detalle, ¿por qué la R al final del nombre? A Pregúntese, todas ¿no? revoluciones, brother. A toda máquina, bro. A todas las revoluciones que dan. Bien alterado. Ahí viene la pregunta acerca de eso, a toda revolución, a toda máquina. ¿Piensas tú hoy en día que la misma juventud o la generación de ahora necesita para estar a toda máquina, necesita todo tipo de energético, Red Bull, Monster y eso? ¿Qué tú crees de eso? ¿De verdad que crees que eso es lo que necesitan? ¿Crees que eso es lo que los ayuda? ¿O eso está en la mente? Saludos para mi hermanito con los pelos tiesos. ¿Qué Bueno, tú brother, crees de eso? mira, yo te lo voy a hablar personalmente, ¿me entiendes? Porque yo no te puedo hablar por las demás personas, porque yo creo que cada persona tiene, es su mundo, cada cabeza es un mundo y la gente piensa y hace lo que quiere. Entonces, yo pienso de que, en primer lugar, tendría que ser mucho la educación de nuestros padres, porque fíjate que todo lo que son químicos, todo lo que es dañino para tu organismo, al final de cuentas, si tomas mucha cafeína, te daña, si tomas mucha azúcar, te daña, si te das muchos de esos energéticos. Conozco jovencitos que en las mañanas vienen, en vez de tomarse un buen vaso de incaparina, ¿me entiendes? Hay unas bebidas, o tu arroz en leche, ¿me entiendes? O una bebida así, un té o algo así, se van a la tienda Sí, y se compren que no voy a decir marcas para no, pero sí, son bebidas energéticas, ¿me entiendes? Ya andan todos eléctricos, pero al final del tiempo, ¿me entiendes? Esa energía como que es azúcar, es un booster, ¿va? Te levanta un rato, pero ahí te vuelve a caer, entonces yo creo que todo eso no debería existir. Yo creo que la ciencia en este tiempo está bastante avanzada para poder proveer a los seres humanos complementos buenos que realmente te ayuden, ¿verdad? Pero tú sabes que nosotros estamos como mal acostumbrados y nos gusta siempre lo maruchan. Es más fácil pasar a la tienda a comprar algo ya hecho, ¿me entiendes? Que uno levantarse un poquito más temprano y cocinar algo ¿Qué tú crees de la comida rápida? ¿Qué tú crees del fast food? Porque eso se ha hablado muchísimo, igual que es dañino. Aquí lo han criticado muchísimo también a todos los invitados que le gustan. Yo soy amante del fast food. Yo soy amante de la comida rápida. Realmente me resuelve y me encanta. ¿Qué tú crees de eso? Mira, con la comida rápida, brother, yo pienso que depende qué comida rápida hay, porque hay comidas que son ensaladas, que son frutas, que son así, que tú vas al supermercado y compras lo que tú quieras, va. Es lo que uno come, brother. Suponete si estás con grasas saturadas y todo. Mira, a mí me encantan las hamburguesas, yo como mucha comida americana y todo eso, pero no es todo el tiempo, ¿me entiendes?
trato la manera, por la edad que tengo, trato la manera de que más o menos tener una línea de alimentación, de vez en cuando frutas, de vez en cuando ensaladas, de vez en cuando, porque yo tiendo a engordar muy rápido. Fíjate, entonces mi metabolismo es muy lento, entonces no puedo quemar mucho. Hay veces que me dice mi mujer, tienes que dejar de cenar porque estás gordo. Ay, le digo, yo no me hagas daño. Fíjate, pero hay comidas rápidas. Fíjate que a mí me encantan los tacos mexicanos, todo lo que es comida mexicana. Te venden un tu burrito que venden, lo puedes meter con. Es depende de lo que uno coma, brother. Es depende de como. Si comes mucho aceite, mucha grasa, frituras y todo eso, sí, a la larga te vas Te a hace poner daño. cachetón, Es que todo hace daño. ¿verdad? Mira lo que dice María Villegas, no hables de la Maruchan, porque es la segunda comida levanta muerto después del caldo original. Ups. Vamos saludos. Después me mandan saludos para mi hermanito Oscar Blo, para Liliana, para Mari Magdaleno que sigue por acá, dice que están mirando. Gregory también por acá, a Jake, a Hojitas Largas, dice, no, máquina, es la edad, amigo, a mí me pasa mucho gordo, dice por acá, ¿sabe? Juan, y dice, dile a la ama Jesús, no estoy gordo, estoy pasado de bueno, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El negrito dice, pobre de mi dieta. Yo que comí papa y hamburguesa anoche. Yo no tengo esa palabra para mí, realmente no la contemplo. Trato de cuidarme, pero de verdad que no. Recuerden para todos los amigos, Pepi, tú no duermes. Araceli también que está por ahí, para todos los amigos que van llegando, vayan a la encuesta, por favor. Si la respuesta es no, vaya arriba. Ahí está el enlace fijo de mi amigo La Máquina que está por acá, conociendo Sinaloa también. Bendiciones para todos, Abigail, Franco, saluditos. Una pregunta con algo que estuve viendo ahí en tus videos y algo que te caracteriza a ti. Y quiero irme ahora mismo por esa onda porque en estos días también se ha hablado muchísimo, los entrevistados que he traído han tenido diferentes criterios. Estuve viendo que te gusta cantar. Estuve viendo que propusiste en uno de tus videos matrimonio a la antigua, con flores. A la antigua, brother. Con Wow, flores, sí. como ya no se ve. Como ya no se ve. ¿Qué tú crees del amor? ¿Qué tú crees del romanticismo? ¿Eres una persona romántica? ¿Crees en el amor? Mira, brother, qué bonita tu pregunta, me encanta. ¿Quién fue el que hizo esa pregunta, brother? Me No, la hice encanta esa yo porque pregunta. me puse a ver y me llamó la atención. Wow. Me llamó la atención. Te vi cantando una canción de Eros Ramazzotti. Por ti me casaré, que la cantaste muy bien. Y después con las Mira, flores brother. sorprendiste. Hay algo que ya no se ve, realmente. Excelente. Eso es anacrónico lo que tú subiste ahí. ¿Cómo te decidiste hacer eso? ¿Y qué tú crees del amor? A ver. Mira, brother, fíjate que yo soy un romántico empedernido, dicen por ahí. Yo me encanta el amor. Yo pienso que el amor es lo más importante de este mundo. El amor es todo. El amor es todo. El amor es el sentimiento incomprensible, es un sentimiento que te nace muy fuerte, que no puedes decir que es realmente, pero lo es todo, ¿me entiendes? Y pues yo tengo una historia de amor con mi pareja, que gracias a Dios pues tengo la oportunidad. ¿Cómo explicarte eso así en Amor grandes a primera rasgos? vista, amor a primera vista. Amor a primera vista. Yo la conozco a ella hace más de 20 años, fíjate. Wow. Y desde que yo la vi a ella me gustó muchísimo, fíjate, ¿verdad? La conocí en Nueva York, yo viví 16 años en Nueva York y allá la conocí y nos conocimos en la universidad porque en ese tiempo yo estaba Wow. estudiando un poquito de inglés, ¿verdad? Habían unos cursos de inglés, entonces íbamos a la universidad y ahí me la topé. Y resulta que en ese tiempo ella tenía su pareja, tenía su novio y todo eso, ¿verdad? Pero dije, ¡ay, chale! Dije yo. Pero resulta que el novio de ella, la pareja de ella en ese momento era el mejor amigo de mi mejor amigo. Wow. Imagínate eso, ¿ya? Entonces, cada vez que yo hacía fiesta, yo la miraba y todo eso, ¿verdad? Y había que eso de que, hola, qué tal, cómo estaba? Pero tú sabes, lo Dentro ajeno se muriendo, deja quieto, muriendo. se deja quieto lo ajeno, ¿me entiendes? Y entonces pasaron los años y decidimos mudarme para acá, para Norte Carolina, y resulta que el destino nos juntó. Y Wow. resulta que ella se vino para el norte de Carolina acá. Y cuando la vi, dije, ¿qué onda? Fue un momento estelar, brother.
Y ya comenzamos Ahora a sí no se platicar. me escapa. Ahora sí no se me Ahora sí, escapa. no sé, oh, si te dejaron sola, le dije yo, error, fíjate. Y ahí comenzó nuestra historia, pero sí, con eso de lo que me estabas preguntando a la antigua, yo pienso que es muy, ahora está como que si está muy liberal la situación, ¿quieres? Sí, Yo gracias, me Susi. acuerdo, yo me acuerdo que Sí, en mis tiempos, cuando uno iba a visitar a una muchacha, tú tenías que ir a pedir permiso a la casa, tenías que pedirle permiso al papá, mire que me soy su amigo, y los papás se ponían sabrosos, ¿me entienden? Así de que, va. Entonces uno tenía que ir a dejar salir con ella en la tarde, a las 10 de la noche, tenías que llegar a su casa, manita sudada, todo eso, muy caballeroso, muy respetuoso. Yo pienso que eso como que si se está perdiendo, así que todo es a la Maruchan. Insisto, a la Maruchan. Así, vámonos, ya. pero Me ¿por qué ha gusta. pasado eso? A ver, mira, te voy a hacer una anécdota, te voy a hacer una anécdota. A mí Dime. me pasó eso. Eso que tú dices, a mí me pasó en la secundaria, estaba yo en la secundaria y había una muchachita que me gustaba mucho, pero ¿sabes qué? Yo ni le decía nada a ella, ni la vi, ni la enamoraba a ella, nada, nada. Y tú sabes que un día, valentía de amigos, empezaron los amigos, pero tienes que ir a su casa y pedirle la mano al papá. Y yo ni había hablado con ella, ni la había enamorado, simplemente me gustaba. Y todos los amigos empezaron a darme cuenta, tienes que ir a decirle al papá, tienes que ir a decirle al papá. ¿Y sabes qué? Me de valentía y me aparecía en aquella casa así yo, sin que ella supiera nada. Y me paré en la cerca así y le dije, óigame, ¿usted es papá de fulana? Sí, yo estoy Y, enamorado de su hija, pero cosa muchachita. hijo, Y después salí corriendo, bueno, tremenda pena esos días, pero realmente antes era así, había que pedir la mano, ya todo eso quedó. ¿Por qué tú crees que el amor ha ido quedando al campo? ¿Por qué tú crees que el amor, que ya no se hacen esas mismas cosas bonitas que tú hiciste y eso que tú hiciste que es algo normal? A lo mejor es que lo pueda ver ahora, lo pueda ver anacrónico, pueda decir, mira este loco subiendo estas cosas a las redes. Es decir, que se ve algo que es normal, se puede ver como algo normal. Y, exacto. y, te, te felicito porque tuviste la valentía de hacerlo en público, delante de muchas personas más todavía, y después de subirlo a las redes, ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido eso? Mira, brother, fíjate que no sé qué está pasando con nuestra sociedad. Yo creo que nuestros principios y nuestros valores se están perdiendo, pero yo creo que es por culpa de nosotros mismos, ¿verdad? Que, o sea, estamos queriendo ser tanto un padre moderno, queremos ser siempre los padres modernos, porque los jóvenes ahora están con mucha tecnología y ya no es lo mismo que cuando uno se sentaba yo me sentaba con mi mamá y yo nos sentábamos y ella me contaba sus historias y sus anécdotas, ¿verdad? Y lo mismo mi papá. Pero eso es como que si vas a cenar y todo el mundo con el teléfono en la mano, o sea, que cómo estás, se perdió eso de cómo estás, qué tal te fue el día de hoy, qué me contás así, y todas esas historias que uno ha pasado, ya no, como que si los jóvenes ahora dicen, ay, a mí me interesa eso, esos eran otros tiempos, pero todo eso, digo yo, que es parte de que nosotros tendríamos que rescatar eso, inculcarles a nuestros hijos, decir, bueno, ¿Crees es que que se las pueda? chavas, ¿Realmente crees que se pueda? ¿Crees que se pueda a esta altura? mira, brother, va a ser mira, Séme sincero. ¿Crees que se pueda con esta generación que ya está viniendo, sobre todo aquí a lo mejor en los Estados Unidos y en países más desarrollados, a lo mejor todavía en los países nosotros todavía se hace, pero crees que se pueda rescatar todavía esas tradiciones de una serenata, de cantar, de dedicar un poema? ¿Crees tú cómo podríamos hacer para que eso viera no hacer una cosa anacrónica, sino algo ya de parte de una rutina de volver a cortejar, de volver a enamorar? ¿Qué tú propondrías? A ver, yo creo que la esperanza es la última que muere, dicen. Yo creo que, mira, si un día, yo pienso de que el amor es universal, el amor es el sentimiento, cómo tú lo expreses, porque yo creo que todavía existen personas que son románticas, personas que quieren ese detalle de poder decirle a la persona que uno ama, ¿verdad? Suponete, te voy a contar de esta experiencia. Yo ya tengo mis años, ¿me entiendes? Yo ya voy por el cuarto nivel
¿verdad? Pero no dejo de respetar a mi pareja, no quiero que ella, pues, porque ya es mi pareja, ella se sienta de que, ya es mi esposa, o ya va a ser mi novia, o esto, y ya no la voy a hacer un poquito detallista, ¿me entiendes? Porque yo pienso de que el amor se cultiva, el amor tú tienes que cultivarlo, ¿verdad? Tú tienes que echarle su agüita, tú tienes que echarle su aboncito, sus detalles, sus cositas, para que eso siempre se mantenga vivo, ¿me entiendes? Y si uno pierde eso, pierdes todo porque ya se vuelve una rutina. Entonces yo en mi mente trato la manera de siempre estar conquistando a mi... Yo sé que a veces soy muy pegajoso, dice, si tú no me quieres bien como te quiero, le digo, ¿verdad? Pero trato la manera de que no se pierda, porque en el momento que uno pierde esa chispa, se pierde todo. Creo que la juventud está un poquito desorientada. Creo que nosotros deberíamos tener un poquito más de tiempo para hablarle a nuestros hijos, buscar el tiempo. Yo pienso que hay que buscar el tiempo para contarles nuestras anécdotas y contarles cómo es que tienen que hacerse las cosas y que a una persona, ya sea hombre o mujer, tiene que tratarse uno con respeto, con el cariño y con el amor para que la relación fluya. Porque si te das cuenta, me estoy alargando mucho, te estás dando cuenta que ahora los matrimonios duran 2 años, 3 años y ya, ¿me entiendes? Entonces, yo no estoy en acuerdo de eso, sino que tendría que uno conocer más a la pareja y tratar la manera de conquistarla todo el tiempo, brother. Es decir, para no caer en dos cosas que son destructoras de una pareja, costumbre y rutina. A la vez que uno cae en una costumbre, en una rutina, se acaba todo, se pierde todo, como dice la canción por ahí. Pero así mismo es. Saludos vamos a saludar a Rivaldo, está por acá, para Yané Hernández, gracias, para Conociendo Sinaloa, para Malucilla, también para la Teto, para Enita Aldana, para todos, muchísimas gracias a todos los que van llegando, a Sommer allí saludando a Malucilla, Melanie saludando a la Teto, a todos, muchísimas gracias, a todos los que quieran saber. Ahora mismo pregunten, que aquí lo vamos a tener contra la pared, duro todo el tiempo por ahí. Mira, vamos para la segunda pregunta, y esta yo pienso que está más fuerte y te pusieron contra la pared, como dice el negrito por ahí. Está más fuerte, fíjate bien lo que te preguntaron. Te preguntan y obvio, ¿qué canales de YouTube te gustan y por qué? No lo pregunté yo. ¿Qué canales de YouTube te gustan y por qué? No lo pregunté yo. Mira, te voy a ser sincero. Me gustan, mira, pues. YouTube es un mundo de cosas, brother. Mira, yo estoy nuevo en este canal, pero es un mundo de cosas. Me encanta mucho la ciencia ficción. Me encanta mucho ver canales de la naturaleza. Me encanta ver mucho todo lo que es de Dios, ¿me entiendes? Porque hay mucha información. YouTube tiene canales de información increíbles, brother. Tanto de mecánica, me encanta, de astronautas, mira, de ciencias naturales, de animales, de todo eso. Yo soy fanático de la naturaleza. Me encanta ver todo ese tipo de canales. Ahora bien, si me están preguntando de los amigos míos, de los youtuberos, que son mis cuates, yo pienso de que todos quieren, miren, pues, conforme uno va creciendo en el canal, uno se va desarrollando, porque antes, quiero contar algo, antes yo tenía mucho miedo, o todavía tengo mucho miedo, y tengo que pensar primero tengo que pensar lo que voy a decir, ¿me entiendes? Para no meter las patotas. Entonces, ahora mis amigos, mis canales de YouTube, mis amigos, me encantan mucho los canales de cocina. Me encantan mucho los canales de cocina, me encantan los canales de viaje. Tengo amigos que hacen muchos viajes y me fascina caer en los canales, me fascina la pesca también. Tengo amigos que pescan y a veces me voy a Jesús, ver qué están haciendo. Qué inteligente eres, Jesús. Me has dado una vuelta, me has dicho que te gusta de todo, pero no me dijiste el nombre. Me van a linchar, papá. Ya, no me digas el nombre, no me diste vuelta, me enrolaste ahí y me contestaste. ¿Te gustan los canales de cocina, los canales de viaje? Ya me lo dijiste todo. Dice Mari Macareno, Jesús, nos va a invitar a la boda. La boda, a ver, ¿va a haber boda?
boda. Fíjate, brother, voy a hacer estamos alistando todo. Fíjate, estamos preparando todo porque queremos hacer una boda sencillita, pero bonita, ¿me entiendes? Una boda agradable, estamos dando las vueltas, estamos haciendo las gestiones y yo les voy a informar cuándo va a ser la boda, porque la vamos a hacer en vivo también, vamos a hacer todos los Wow, procedimientos. eso es lo que quería saber. Eso es lo que quería saber. Si va, piensa, la vas a transmitir todo en vivo. Todo en vivo. Y voy a tener una Wow. invitada especial, voy a tener una invitada especial. Creo que si todo sale bien, mi compañera, mi socia, mi hermana va a estar aquí conmigo ese día, ¿me entiendes? Summer, ¡mua! Te mando un gran besote, ¿viste? Qué Y bien, qué bien, qué espero bien, que qué todo bien. salga bien. Mira, ya te están preguntando que a dónde va a ser el viaje de luna. ¿A dónde ¿A te dónde va a ser el gustaría? ¿A dónde te viaje? gusta viajar, Jesús? ¿Qué es lo que te gusta? ¿A dónde te gusta viajar? ¿Qué países son los que te gusta ir? ¿A dónde te gustaría ir que no has ido? Mira, brother, fíjate que me gustaría viajar a Cuba, chico. ¡Anda! Al malecón, me voy para Cuba. Mira, brother, de luna de miel, pues no sabemos todavía, pero sí tenemos planeado o nos vamos para Miami, nos vamos a ir a Florida, Wow. Miami, ¿verdad? Posiblemente nos vamos a tomar A una ver, semana. te comprometo ya. Si tú caes en Miami, tenemos que vernos y grabar algo juntos. Ya es Ah, un compromiso que te estoy haciendo por un acá. Si tú compromiso, vienes por vaya, el ese sería 305, nos vamos a ver por acá y vamos a juntos. Ya es un compromiso por aquí. excelente, brother. Fíjate que siempre hemos querido ir a Miami. Mi novia siempre va para allá, siempre va casi todo el tiempo, pero como a mí a veces el trabajo me dificulta mucho, brother. A veces las responsabilidades son muy, muy grandes y mira, y uno tiene que estar lidiando con un montón de gente. Y sí, a veces solo te doy 2 días, te doy 3 días y así, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí, es Entonces, difícil. nunca he podido agarrar vacaciones así, decir, bueno, me voy a tomar 15 días o voy a tomarme una semana de descanso. Pero yo creo que sí, estamos planeando ir a Miami, ¿verdad? Pasarnos un fin de semana allá a las Qué bellas playas de bien, Miami, chicos. qué bien, qué bien, qué bien. Aquí te esperamos. Saludos para Tarasco, que está por aquí para, mira, hablando de Cuba, sazonó mi hermanita Gillian Secret, nenita Dana también, Liliana, a todos muchísimas gracias. Vamos a Steven Fire, también que está por acá mi hermanito Steven Fire, muchísimas gracias. Vamos a hablar de algo ya ahora un poquito más serio, algo que te caracteriza y que realmente nos gusta muchísimo a todos, algo que estás haciendo por tantas personas y que estás haciendo por los niños sobre todo. Wow. ¿Cómo llega a ti esa pasión de empezar a mandar ayuda, de empezar a trabajar en proyectos para que la vida de varios niños, de varias familias cambie? ¿Cómo se te ocurre a ti esa idea? Mira, brother, fíjate que yo creo, mi fe es que Dios existe, brother. Yo amo a Dios sobre todas las cosas y uno de los mandamientos dice que vas a amar a tu prójimo. Primero dice uno de los mandamientos de Dios que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento dice vas a amar a Dios, tu Señor, sobre todas las cosas. Y el Amén. segundo mandamiento dice vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí es muy importante porque yo pienso de que nosotros solo somos instrumentos, somos instrumentos del Creador, ¿me entiendes? Y Dios tiene un propósito especial para cada persona. Eh, Todo esto nace porque yo vengo de familias cristianas, mi mamá era cristiana y pues eso nos lo inculcó y poco a poco fuimos desarrollándolo, ¿me entiendes? Yo sé que todos tenemos ese sentimiento de ayudar a las personas, pero nunca lo había hecho público. Incluso estaba hablando yo hoy con Sommer, estábamos hablando de ese tema increíble, fíjate, y nos ponemos a platicar cómo es que comenzó todo, ¿va? Porque ella también, ella le gusta ayudar a mucho a las personas, ella colabora con las personas y lo habíamos hecho individualmente. Yo siempre he tratado la manera de juntar ropa, de juntar víveres y cajas, porque uno puede mandar cajas a los países.
Entonces yo asistí a una iglesia donde nos reuníamos todos los miembros de la iglesia y colectábamos comida, colectábamos cosas, colectábamos esto y lo mandábamos para Honduras, lo mandábamos para Guatemala, lo mandábamos para El Salvador. Pero a veces cuando tú haces eso, no llegan. ¿Sí me entiendes? Siempre se desaparece en el Sí, camino esto, la ayuda no llega directamente a la persona. a donde tiene que llegar. Entonces, ¿verdad? Entonces había mucha manipulación y a veces habíamos dado, bueno, en mi caso, ¿verdad? Dar dinero y todo eso, y a veces nunca llegaban las ayudas. Entonces, se dieron las cosas. Un día estuvimos hablando con Sonia y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos un canal? Y de todo, ¿va? Porque siempre nos mantenemos en contacto. Y entonces le dije, ¿por qué no hacemos un canal? Un canal donde podamos nosotros directamente ayudar a las personas, colaborar directamente con las personas, ¿verdad? Porque yo sé que allá del otro lado de esta cámara, todas las personas que nos están viendo, todos tienen ese don de ayudar a las personas. Lo que pasa es que a veces se tiene el recurso económico y a veces no se tiene, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos nosotros es tratar la manera de juntar una base, ¿me entendés? Para que poder ayudar por medio de unas personas, ayudar a otras personas, para que todos nos ayudemos, ¿me entiendes? Es una Qué cadena, bien, qué bien. ¿verdad? Qué Entonces, bien y qué así es bonito. como... Ahora mi pregunta, ¿en algún momento tú sufriste necesidad? ¿En algún momento tú padeciste de carencia igual, a lo mejor en tu niñez, que de cierta manera también te haya levantado esa pasión igual por ayudar a los demás? Sí, mira, brother, sí. Mm. Nosotros venimos de una, vengo de una familia muy, muy, muy humilde, brother, muy humilde. Fíjate que somos nueve hermanos. En los Somos tiempos nueve la hermanos. producción era grande, la producción era grande en los tiempos de antes, sí. Fíjate, no había cable, no había internet, no había Nada. TV, no había nada, brother. Y Entonces sí, había se tiempo, multiplicaba. y había tiempo, que es lo que ahora siempre decimos. Hay tiempo y tecnología, había tiempo y no había tecnología, así mismo. Y ¿Me entonces, entiendes? entonces Entonces, sufriste, sí, brother. O porque, imagínate, el único que trabajaba en esos tiempos era mi papá para mantener a wow, nueve chiris. Yo soy el penúltimo. Todavía se coló mi hermano. Me llevo el más pequeño de la familia, me lleva casi 4 años. 4 años. Entonces se nos coló todavía el más pequeño. Entonces sí pasamos muchas necesidades, bro, muchas, muchas. Para decirte que la ropa de mi hermana le quedaba a la otra a mi hermana, después venía, le pasaban la ropa a la otra a mi hermana, después venía, y así nos íbamos. Y para decirte que yo quedaba, tal vez la playera era negra y quedaba así como pacona. Cuando ya venía a ser para mí, olvidar. sí. Pero sí, brother, mucha necesidad, muchas carencias. Nacimos con muchas carencias. Incluso yo lo digo ahí cuando hago los videos que a mí me patrocinó un grupo de americanos que se llamaba se llamaba una asociación de personas americanas que ayudaban a los niños con escasos recursos. Fíjate, entonces todo eso nació de eso, ¿me entiendes? De que ahora que uno, pues, no te voy a decir que uno sea millonario ni nada por el estilo, sino que uno tiene cierta posibilidad, ¿verdad? Entonces, si Dios te bendice y te da, entonces no es necesario que tú te almacenes y que vengas todo ese dinero y vas a meterlo en un colchón y aquí, no, 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 no. Se trata de que si de tener la capacidad de poder ayudar a una persona, hay que hacerlo, brother. Hay que hacerlo, ¿va? Entonces, sí, así es. Yo sufrí mucho cuando fui joven. Olvídate. Demasiado, brother. Has mandado ayuda, de cierta manera has ayudado ya, pude ver que en Colombia, ahora en Argentina también. ¿Tienes pensado también a otros países tratar de hacer llegar ayudas? Mira, brother, sí me encantaría. Hemos planeado muchas cosas con Sonia, porque ella es la de las ideas, ¿me entiende? Ella me dice, ¿qué te parece si hacemos esto? Vamos a hablar con los demás. Somos un grupo, brother. No te voy a decir que solo es ella y yo, somos Trabajar en equipo, trabajar en equipo. tenemos un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, platicamos con ellos y decimos cómo vamos, qué ustedes piensan, y sí nos encantaría seguir ayudando a las demás personas, conocer más lugares, conocer más países, ¿verdad? Las personas que quieran, pues ahí comuníquense con Sonia, ¿verdad? Y de repente, pues podemos hacer algo, Qué bien, qué ¿verdad? bien, qué bien. Aquí dice Tarasco, la máquina, eres lo máximo. Comparte tu testimonio. Muchos venimos de la pobreza. Tiempo descalzo entre las espinas, cosas que nunca se olvidan. Robert,
Me llega muchísimo ese comentario. Bien bonito. Te tengo que hacer una pregunta, va a estar fuerte, bien, pero bien fuerte, pero la voy a hacer porque Dale. quiero que des tu testimonio. Fíjate bien, no te voy a decir lo que yo pienso, porque yo me he proyectado sobre eso, pero te voy a hacer una pregunta porque hay muchas personas, muchas, pero muchas personas que lo he visto yo aquí en la plataforma que dicen que cuando alguien hace un tipo de ayuda como la que están haciendo ustedes, que si a veces no se debe firmar, que si no se debe mostrar, que a veces lo que uno quiere es aprovecharse. ¿Qué tú le dices a esas personas? Quiero que lo digas bien, fíjate bien, quiero que me digas de corazón lo que tú sientes, porque ese es un criterio que he escuchado yo muchísimo en esta plataforma y me duele. Fíjate bien, me duele muchísimo que las personas se vayan siempre por la duda y de beneficio. Yo quisiera escuchar tu Excelente. criterio, tú que compartes ese tipo de ayuda y que la subes a las redes y que digas por qué lo haces, hermano. Excelente, muy bonita tu pregunta, brother. Muchas gracias. O la persona que hizo la pregunta, muchas No, gracias. hay muchas personas, te lo digo porque son criterios que he escuchado yo en la plataforma y que a mí me duele que se piense de esa manera. Entonces ahora que tengo la oportunidad que tú estás aquí, que sé que tú lo haces de corazón y que tú estás compartiendo con tantas personas y sé que hay muchas personas que en vez de agradecerte, igual lo que hacen es criticarte. Entonces te quiero dar la oportunidad Excelente. de que tú con respeto yo sé que le vas a contestar a esas personas y decir tu punto de vista de por qué se debe hacer eso. Excelente, brother. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar la manera de hacerlo lo más profesional posible. Mira, brother, en este mundo hay dos tipos de personas, ¿verdad? El que hace y el que deshace, ¿sí? Entonces, nosotros ya lo hacíamos, ¿sí? Nosotros ya lo hacíamos, yo siempre lo he hecho, ¿no? Y en cierta forma tenía ese pensamiento de que la gente puede pensar de que nosotros nos estamos aprovechando de las demás personas, pero realmente no es así porque en primer lugar el canal es muy pequeño. El canal es un canal muy pequeño, tenemos 1,700 suscriptores, ¿verdad? Y entonces todo lo que nosotros hemos podido regalarle a las personas ha sido de nuestro corazón, ¿va? De nuestro sacrificio, de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Porque hay gente que cree que hay mucho que hacer, ¿me entiendes? Entonces, las personas que critican, siempre van a haber personas que critican, siempre van a haber personas que no te van a ver con buenos ojos y van a tener cualquier comentario negativo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros a través de YouTube nos dimos cuenta que podríamos llegar a mucho más personas. Aparte de eso, conocer más personas. Mira, un ejemplo. Te estoy aquí en tu canal, estoy contigo en este momento, estamos compartiendo algo increíble este momento. Yo, mira, me siento como que si estuviera en tu casa y esto no lo hubiera podido hacer si lo hacemos clandestinamente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, he conocido todas las personas que me han ayudado, todas las personas que nos han ayudado a hacer este proyecto, se vuelven mis amigos. Y ese es un plus plus, ¿va? O sea, gane, gane, ¿verdad? Pero nunca lo hacemos porque vamos si enseñamos las imágenes o enseñamos lo que estamos haciendo, es porque la gente también está colaborando con nosotros. Porque hay muchas personas mira, siendo sinceros, aquí hay muchas personas que quieren ser youtuberos, que buscan la fama, que buscan la fortuna, que yo quiero ser, porque miran otros youtuberos que la hicieron, ¿me entiendes? Que son famosos, que andan en carro, que andan viajando, que tienen dinero y todo eso. Entonces, nosotros no somos bueno, en lo personal yo no busco ni la fama ni la fortuna, brother. No, 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 no. Pero estoy utilizando este medio para que la gente vea las necesidades que existen, que agarremos conciencia y si puedes ayudar, tú estás colaborando, ¿me entiendes? Con esto que tú estás haciendo ahorita, que me estás entrevistando y me estás preguntando, la gente se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. No lo hacemos con ningún interés, ni que vamos a hacer esto. No, 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 no. Al contrario, estamos tratando la manera de que la gente se sienta bien, que la gente conozca las situaciones de otras personas y si no tiene los medios pues olvídate, uno trata la manera de que esa persona esté bien. Te voy a decir un comentario que me dijo un amigo, voy a decir el nombre, fíjate, brother, me dijo que el día de que nosotros hicimos este evento, un señor me había dicho que ese día no tenía nada que comer. Wow. ¿Me entiendes?
Entonces llegamos en el momento, no nosotros, ¿me entiendes? Yo insisto que nosotros solo somos el medio, ¿verdad? Tal vez el día de mañana, pues yo salga de YouTube o ya no siga en YouTube o lo que sea, ¿me entiendes? Cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Pero si esto sigue y podemos ser una luz de esperanza para las personas, yo pienso de que todos deberíamos colaborar, ¿no? Hay mucha niñez que, mira, los países que hemos ido a ver, hemos sentido la necesidad y yo estoy con las manos que digo yo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Mira que... ¿va? Y lo damos a conocer para que las personas, pues, por medio de... Todos pueden ayudar, ¿me entiendes? No por este canal ni por YouTube, sino que si tú tienes un amigo que necesite algo y tú puedes estar ahí para ayudarlo, yo pienso de que sí es necesario ayudar a las personas. No lo hacemos ni por la fama, ni por el dinero, ni por la fortuna, ni nada por el estilo, ¿verdad? Todo se está dando porque así lo quiere Dios, ¿me entiendes? Y yo estoy... Incluso, te voy a ser más franco, tratamos la manera de que nosotros cada cierto tiempo les decimos a todos nuestros colaboradores, a todas nuestras amigas que nos donan y todo eso, les decimos, miren familia, nosotros hemos gastado esto es lo que se ha dado, esto se ha logrado, y las personas que nos han ayudado también les hemos aportado, va, para que ellos también puedan seguir adelante en sus canales, que puedan ayudarse porque son medios de comunicación, ¿me entiendes? Entonces, para mí esto es increíble, brother, y no lo hacemos con ganas de volvernos ni ricos ni famosos, sino que por el simple hecho de ayudar a las personas que lo necesitan. Mira este comentario, creo que aquí también se puede ver el agradecimiento en este comentario de Bris Hernández. Lo fijé, se han ido algunos, pero lo fijé, porque realmente yo creo que aquí se resume todo. No todos hemos tenido una buena vida. Yo de mi niñez sufrí de maltrato tanto físico y emocional y de remate pobreza. Pero hay personas que no han pasado nada de eso y se le hace fácil criticar. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo soy partidario de que realmente ese tipo de ayuda se tiene que mostrar. Se tiene que mostrar primero porque, como tú dices, hay muchas personas que se involucran en eso, es un equipo entero. Hay muchas personas también que de cierta manera aportan, ayudan, todo no puede salir y eso es una realidad. Fíjense bien, lo digo para todas las personas. Todo no puede salir, todo este tipo de ayuda nunca puede salir solamente de la máquina. No puede salir de la máquina y de su team, no puede ser. Y de eso muchas personas igual que donen, a lo mejor que la aporten, que le digan a él, oye, ¿sabes qué? Yo en la próxima quiero aportar y quiero donar también. Y entonces viene la parte que dice por acá Jesús, que todas esas personas, de cierta manera, todo se basa en confianza. Pero hay muchas personas que les gusta ver a dónde va eso, como dice Jesús, porque cuando lo hacían de la otra manera, no llegaba, señores, no llegaba y era la realidad. Y lo otro que mientras más tú ves también a quién está llegando el testimonio de la persona, también te comprometes tú más y tú dices, wow, estoy ayudando a una persona y lo estoy viendo. No es lo mismo, porque por mucha confianza que haya, palabras son palabras, y Jesús puede decir, sí, le mandamos a tantos niños, le dimos allá, pero las palabras se quedaron ahí, bonitas. Y yo pienso que de esta manera, con lo que están haciendo Jesús y todas las demás personas que lo están haciendo aquí en la plataforma y fuera de la plataforma igual, realmente para mí sí tienen que mostrarlo. Sí tienen que mostrarlo y no por un hecho de decir, estoy haciendo esto, soy el mejor. No, sino porque están haciendo una linda labor y a la vez que lo están mostrando, pueden llegar también a más personas y más personas también pueden conectarse y decir, yo quiero poner mi granito de arena también. Así que, señores, es mi criterio para todas las personas que critican. Si es fácil criticar, y como decía ahí el chat, si usted va a criticar, mire, póngase un zipper y échase a un lado. Si no va a ayudar, échese a un lado. Realmente es mi manera de pensar y siempre lo digo. Sin censura, con mucho respeto, pero es mi manera de pensar. Se está haciendo algo, señores, se está haciendo algo, es lo importante. Se está haciendo algo, se le está cambiando la vida a muchas personas y hay gente que todavía tiene la cara de criticar para eso. Es fácil y su equipo decir, yo me siento a vivir, a estar tranquilo y no tener problemas. Sin embargo, miren lo que está haciendo, miren lo que está haciendo. Así que yo pienso que hay que tener un poquito más de cordura a la hora de expresarse porque realmente pueden herir, fíjense bien, a personas como Jesús que están haciendo algo por este mundo, que me disculpan la palabra, pero realmente por pensar como esa gente está bien jodido. Está bien jodido y lo estamos hablando. Y me disculpan la palabra, pero es la realidad. Es la realidad. Así que
Señores, vamos a seguir apoyando a la máquina, a todo su equipo en todos los proyectos. Únanse ahí, contacten ahí a Sonia por Instagram, Jesús, y realmente vamos a aportar nuestro granito de arena. Fíjense bien, y lo digo, nosotros tenemos un arma fundamental, y como lo decía por ahí Jesús, nosotros a veces no tenemos $1, a veces no tenemos nada para darlo, ok, pero tenemos algo, señores, tenemos la red, tenemos la internet, somos youtubers, somos comunicadores, nosotros tenemos la tarea de este tipo de acciones, darle a Jesús y a todas las personas que hagan este tipo de labor. Nosotros tenemos que mostrarla y no porque él crezca más o no crezca, no, porque está haciendo una labor que es digna de que siga mostrándose para que siga llegando más gente. Ese es el trabajo de nosotros, porque hay gente a lo mejor que dicen, yo igual no tengo nada para aportar. Sí tenemos, señores, sí tenemos. Nosotros ahora mismo estamos marcando la diferencia más que los medios de comunicación. Lo estamos haciendo. Tenemos la noticia inmediata y nosotros tenemos que seguir mostrando actos como los que está haciendo Jesús y muchas más personas en la plataforma y fuera de la plataforma también. Así que usted súmese a todas las personas que lo hagan, vayan ahí a Jesús, a la máquina, búsquenlo por Instagram, mándenle un mensaje y díganle, hermano, aquí estoy yo para que lo que haga falta. Para poner mi canal a función de lo que haga falta, aquí estoy yo. Y vean que podemos apostar nuestro granito de arena. Vamos aquí a un poquito de salud. Matusilla dice, es que no podemos ayudar a todo el mundo, para veces un gesto cambia el mundo de una persona. Así mismo es. Vi a Adriana por aquí, Adrianita también, que hizo una, Negrito dice, me manda $1000 como yo lo justifico, es que yo me robe ese dinero. Así mismo es, Negrito. Mochi dice, Jesús, no haga caso a esas críticas a lo que están haciendo de corazón, y eso se agradece ya que apoya mucha gente que realmente lo necesita. Uno critica, pero no saben qué trabajo de equipo hay detrás de mil, disculpa, pero es mi opinión. Así mismo es, totalmente de acuerdo por todo, y vamos a seguir apostando nuestro granito en eso, en seguir mostrando lo que están haciendo canales como el de Jesús. Mi hermano, muchísimas gracias, se nos ha ido esta hora en nada, de verdad que te admiro muchísimo. Te tengo una pregunta, por ahí siempre dicen que los mecánicos son rudos, que siempre están llenos de grasa. ¿Qué tú crees de eso? Mira, brother, pero déjame hacer una pausa, espérate. Sí, claro. Claro. Mira, hay muchas personas que, mira, han puesto su granito de arena, muchos colaboradores que tenemos, gracias a Dios, esto está creciendo. Yo estoy muy agradecido con todas las personas que pues comentan, dan like a los videos, como tú dices, comparten los videos. Eso es muy importante porque la gente se está dando cuenta de que somos pequeñitos, ¿me entiende? Pero estamos con ganas de seguir adelante, apoyar a todas las personas que lo necesitan y ser esa luz, ¿me entiendes? En tinieblas, porque hay mucha tiniebla afuera y queremos ser esa luz. Y lo principal de todo esto, brother, es regalarle una sonrisa a los niños. El proyecto es para los niños, por los niños, porque los niños son el futuro, brother. El futuro son los niños. Entonces hay que cultivar esas nuevas generaciones, darles todo lo que sea necesario para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera y crear hombres del futuro, ¿me entiendes? Muy agradecidos con todos ustedes, familia, y por todo el apoyo que me están regalando. Gracias, gracias, gracias. A ver, ¿por qué mecánicos? ¿Qué proyecto nuevo viene? Para seguir un momentico ahí en el hilo rápido. ¿Qué proyecto viene ahora mismo? ¿Qué tienen pensado ahora mismo tu equipo? Mira, fíjate que no sé si se va a poder concretar, pero hay un proyecto, Summer, pues tenemos un proyecto cultural. Lo estamos trabajando con personas muy, muy dedicadas a los proyectos. Entonces, nos está costando mucho hacer este proyecto. Este proyecto va a ser un proyecto casi personal, ¿verdad? Claro, por el apoyo con todos, ¿verdad? Pero eso yo lo tomé así como, bueno, yo lo voy a hacer porque yo siento que, ¿verdad? No lo puedo decir todavía porque es algo increíble, ¿me entiendes? Yo estoy emocionadísimo y no quiero dañar la sorpresa. Si es un proyecto mensual, yo te tengo por ahí a alguien que te puede ayudar muchísimo. Estaba ahorita aquí en el chat. Se llama el Cuchitril de Reyes. Excelente. El Cuchitril de Reyes. Así que si tú quieres, te ponemos en contacto por ahí con él. Me gustaría que también estés allá en su plataforma, que te entrevisten y eso por allá. Y él realmente es un experto en todo lo que es el mundo de la música, el mundo de la industria, y quiero que te pudiera asesorar muchísimo con ese proyecto. Si tú quieres, los contactos, y entonces
le puedes contar todos los proyectos, que es una persona que realmente sueña muchísimo, vuela alto, pero tiene los pies en la tierra y es súper profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, brother. Muchas gracias. Excelente. Hay muchos proyectos. Mire, nuestras mentes caminan. Yo soy una persona muy activa, brother. Yo tengo un problema que se llama workaholic, que no puedo estar sentado ni un solo rato, ¿me entiendes? Siempre tengo que estar haciendo ver qué hago. ¿Verdad? Y quédate tranquilo, siéntate por un rato. ¿Verdad? Pero sí, hay varios proyectos, queremos seguir proyectos con estos, queremos seguir haciendo esto de la ayuda social y también un poquito de cultura, ¿me entiendes? Un poquito de arte, de cultura y todo eso, pero sí viene, brother, ya lo estamos trabajando. Bien, qué bien. No quiso adelantar nada, señores, no quiso adelantar nada, no se le sacó nada por ahí a Jesús, pero nada, lo importante es que se cumplan todas esas metas, todos esos proyectos y que sigas soñando en grande, mi hermano, y que sigas ayudando como lo estás haciendo a todos esos niños que, como tú dices, son la esperanza del mundo, realmente son la esperanza del mundo y son los que van a traer el día de mañana de que este mundo sea diferente. Así que muchísimas gracias. De verdad, algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir. Aprovecha que estamos ahí en los últimos minutos ya. Mira, brother, fíjate que aprovechando la pregunta que me hiciste es ¿por qué el mecánico siempre la tiene sucio? A ver, no dije sucio, no dije sucio. No quiero que después por ahí. Mira, brother, eso es de ley. Un mecánico no puede estar limpio. Es que, mira, eso es... Me gusta la gracia, me gusta. Mira, antes yo dije, bueno, porque ese es el problema del mecánico, que andan todos chucos. Yo ando bien chuco todo el tiempo, ¿me entiendes? Yo digo, porque nosotros cuando tenemos que resolver algo, si tenemos que meternos debajo de un carro, porque tienes que resolverlo, ¿me entiendes? Viene el cliente y te dice, mira, fíjate que hay un problema aquí en esto y esto y esto. ¿Y dónde está el sonido? Está en la parte trasera del vehículo. Ok, vamos a darle. ¿Me entiendes? Si te tienes que meter debajo y ya cuando sales ya eres otra persona, ¿me entiendes? Ya te transformaste, ¿verdad? Pero es por esa razón, ¿verdad? Entonces, yo trato la manera de mantenerme limpio, pero es imposible, brother. Uno siempre anda con gasa, tocando hierros, tocando esto, tocando el otro, y así que el mecánico que no es... Cuando llega a la casa, la mujer te dice, no, directo al baño, directo. No, yo tengo que lavar mi ropa afuera, porque fíjate que, porque la grasa es muy fuerte, ¿me entiendes? Y yo uso químicos para lavar mi ropa, ¿verdad? Hay unos detergentes que son especiales para la grasa, pero también la deshacen, ¿me entiendes? O sea, la ropa la puedes usar cierto tiempo y tienes que estarla cambiando porque se te deshace por la grasa, ¿me entiendes? Pero sí es tedioso, pero divertido a la vez. Un consejo tú para todos los que vamos llegando acá y que van a comprar su primer carrito. Para ti, ¿cuál es el mejor carro para alguien empezar? Tú como mecánico. Mira, brother, si eres soltero y es tu primer carro, me gustan mucho los carros japoneses, ¿verdad? Tienes que conseguirte los Toyotas son muy fieles, son buenos. Toyota es una marca muy, muy buena, es aguantador el carro, mira, los repuestos son baratos, como se dice en todos lados, y es un carro que te va a durar bastante, económico y todo eso, ya sea el Toyota o Honda. Nissan, más o menos, no me gusta mucho el Nissan, pero Honda y Toyota, muy buenos. Ahora bien, si tenés familia y quieres algo un poquito más grande, porque hay mamás que comienzan a manejar, nuestras mamás que vienen allá de nuestros países y aquí comienzan a manejar, sería bueno una minivan. Hay unas Toyotillas muy bonitas que son minivan y son muy fieles. Sí, yo pienso que Toyota sería un buen carro para comenzar. Ahí está, todos se van por ahí. Yo igual, yo con Nissan tuve una mala experiencia que no quiero más nunca andar por ahí, de verdad que no. Dice Melanie, ese fue mi primer carro también, Toyota Camry. Dice Mochi, a todos, muchísimas gracias. Señores, María Villegas, a mi mami Romina que está por ahí, peinarse con Brittany también, a todos, muchísimas gracias. De verdad que sí, que hemos conocido un poco más acá de Jesús, de toda su labor. Y como siempre, señora, a todos los que están llegando, si la respuesta es no en esa encuesta, por favor, no lo piense. Vaya hasta allá arriba, y ahí está el enlace de Jesús. Conéctese con él y apóyelo en todos sus proyectos que realmente valen la pena.
Mi hermano, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme permitido tenerte por acá, por haber conversado un rato. Y nada, que sea este el principio de muchas colaboraciones. Este es el primer proyecto de los dos que te estoy planteando por ahora. Y vamos a seguir apoyándote en lo que sea necesario. Ahí estaremos igual. Y pienso que todos los amigos del chat también, en todos tus proyectos, ahí están. De verdad. Mira, dice Melanie que se quedó con lo del paracaídas. Dice, yo me quiero tirar del paracaídas. Oye, última palabra por acá. Última palabra por acá. Despídete ahí de tu gente y dile por qué tienen que ir al canal de La Máquina AR, a toda revolución. A toda máquina, brother. Pues primero agradecerle a Sonia, realmente increíble, brother. Yo tengo el equipo de trabajo, yo estoy bendecido en ese sistema. Sonia es una persona increíble, yo quiero mandarle un saludo muy fuerte a ella. Gracias, Sonia, si nos estás viendo, muchas gracias por todo el apoyo que nos estás brindando. Ella es una excelente persona, ella es muy técnica, ella es de tecnología, maestra de tecnología, ella sabe mover todos los fierros. Mira, estoy muy contento de haber que estar con ella, ¿me entiendes? Y a todas las personas, pues, que nos apoyan, muchas gracias, Tony. Yo estoy a la orden. Disculpa que no estábamos, que te llamo, me llamas, que sí, ya tú sabes, ¿me entiendes? Pero estoy a la orden, cualquier cosa, pues tú ya tienes mi número de teléfono, me puedes llamar a cualquier hora o podemos hacer algo lo que tú quieras y pues yo encantado de estar en tu canal, brother, encantado, muy agradecido por la oportunidad que me estás dando de poder comunicarme con toda esa gente hermosa que está del otro lado, ¿verdad? Y están ahí poniendo sus comentarios y apoyando el canal, así que agradecerles a todos ustedes, familia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues suscríbanse al canal de Tony sin censura. No, a la máquina por ahí. Muchísimas gracias. Mira, mañana por acá vamos a cerrar una semana larga de entrevistas, y lo vamos a hacer con un hermano igual que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, que se llama Freddy, y por ahí le dicen Estudio Aventura. Saludos para Yo Soy Willy, muchísimas gracias llegando por acá. Yo soy Willy también, acá uno de los también que hace ayuda, que todo el mundo sabe que hace muchísima ayuda y que apoya muchísimo también. Ahí está, muchísimas gracias. Yo soy Willy por llegar por acá. La Máquina, Jesús, ¿a quién tú propondrías? ¿A quién te gustaría ver aquí sentado un día? Y para el mes que viene, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos por acá en esta sección? Piensa uno, dime uno y vamos por él. Mira, fíjate que me gustaría que hablaras de cocina. Me gustaría que hablaras un poquito de cocina. A mí me encanta toda la cocina. Yo soy muy tradicionalista. Me encanta la comida cultural, ¿me entiendes? Y hay muy buenas cocineras ahí en los canales, claro. Está Susi. No me comprometa, uno, no me comprometa que tengo una lista larga por ahí. Dime uno, te voy a dar la oportunidad de que me digas uno. Mira, es que tantas opciones, bro. ¿Por qué me haces eso? Me van a cocinar. Uno, por favor, uno. Dime uno, bueno, alguien que te gustaría. Mira, me gustaría que le diera la oportunidad a Doña Olguita y su sazón. Doña Olguita. Yo me gusta cuando hace esos tacos, que se ponen enchiladas y mira, le pone sazón al negocio, ¿me entiendes? Yo pienso de que sería para variar un poco, ¿me entiendes? Perfecto. Un poquito de cocina, ¿me entiendes? Me imagino que a todos los cubanos les gusta la comida buena, chicos. Bueno, claro. Sí, no, vamos por Doña Olga, realmente es una gran persona, estaba por ahí ahorita en el chat. Saludos para mi hermanito Hernán López también, Rosa Padilla, para todo Difusión Bíblica, pero vamos por Doña Olga. Doña Olga, si usted está en el chat ahora mismo, si está todavía en el chat, déjeme saber, y ya aquí mismo estamos pactando, más o menos por arribita, aquí está. Vamos a ver qué dice Doña Olga. Que el señor derecho se en barra de grasa robo para decir que trabajaron en un taller mecánico y en el avellante nada más, dice por acá, no sé. Mira, para el mes que viene vamos a tener a Grisel Santiago, vamos a tener a Juan y San Juan, y por ahí vienen muchos amigos más, pero son algunas de las que vienen ya para el mes que viene. Vamos a cerrar esta semana
lo digo con Freddy de Estudio Aventura, y vamos a tener, lo digo la próxima semana, vamos a estar celebrando el cumpleaños de Vida con Sazón, de Susi Carrillo, el miércoles. Es su cumpleaños y vamos a estar aquí en Sin Censura con Susi Carrillo. Vamos a tratar de pasarla requete bien. Y el jueves estamos con Yasmín Blog en Oregón. Así que así se mueve la próxima semana. Señores, muchísimas gracias a todos los que llegaron al chat. Recuerden, por favor, no es apoyar a la máquina AR, no es apoyar a la máquina AR, es apoyar al proyecto de la máquina AR. Fíjense bien. Es apoyar al proyecto de la máquina AR y apoyar la ayuda, toda la ayuda que está haciendo, todo el trabajo bonito que está haciendo de llevarle a los más necesitados, sobre todo a los niños, lo que necesitan. Así que, por favor, a todos, recuerden, vayan con Jesús, con la máquina AR y apóyenlo. Pregúntenle qué necesita y pongan todos sus canales. Hilario, saluditos. También mi hermanito, gracias. Pongan todo, vamos a poner todos nuestros canales en función de todos los amigos que están haciendo un trabajo como la máquina AR de ayudar, apoyar a tantas personas, que de verdad que eso es digno de admirar. Recuerde que no podemos cambiar el mundo, pero si empezamos cambiando a nuestro alrededor, cambiando al lado, apoyando a los más necesitados, realmente vamos a estar influyendo en que ese mundo cambie. Muchísimas gracias para todos, mi hermanito. Muchísimas gracias. Un placer haber estado contigo por acá conversando, la pasé requete bien y nos vemos por ahí. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en otro Sin Censura con Freddy, Estudio Aventura. Gracias a todos y nos vamos como llegamos, con el intro, outro de J3 Producciones. Bendiciones y cuídense muchísimo. Gracias.